En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel Andrés, de la Misión de San Andrés Apóstol, en Tijuana, Baja California, Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Hoy quiero hablarles de ser fiel a Dios es ser fiel a Cristo. Para ser fiel hay que permanecer sin cambios, unidos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia original. El que cambia se separa. El fin último de la persona humana es llegar a la presencia de Dios, uno y trino. Para ello debemos unirnos a Cristo, nuestra cabeza. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Carta de San Pablo a Colosenses 1:18. Pero el agua y el aceite no pueden unirse. El purísimo no puede unirse al pecador. Sin embargo, recibimos el cuerpo y la sangre purísimas de Cristo como medicina. Debemos ser purificados. Hay una grave advertencia. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, 27. Por lo tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma así del pan y beba de la copa. Pues quien come y beba sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos débiles, y muchos mueren. La meta es la santidad de cada uno, y esa no cambia. Se refleja en toda la Sagrada Escritura. Hay un proceso necesario. El bautismo, capítulo 28 de Mateo 19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo ya les he mandado. Esto lo mandó a sus apóstoles, que había constituido presbíteros o sacerdotes de Dios. Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 5. A los presbíteros que están entre ustedes los exhorto yo, presbítero como ellos. Participando del único sacerdocio de Cristo, lo hizo con elección, enseñanza y soplando sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos han llamado a otros haciendo lo mismo y permanecen entre nosotros. Pero porque si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Dice la carta a Gálatas, capítulo 6:3. Nadie se hace a sí mismo sacerdote ni pastor. Es Cristo quien llama, y lo hace a través de su iglesia fundada sobre los 12 apóstoles. La crismación es la unción del Espíritu Santo que sucede a través del sacerdote. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído hablar siquiera que exista el Espíritu Santo. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Tenemos que confesar nuestros pecados ante un sacerdote. La primera carta de Juan, capítulo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, primera de Juan, versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estaremos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesús concedió perdonar los pecados en la tierra a sus sacerdotes y a nadie más, que lo hacemos en su nombre y en su presencia según su voluntad. Dice el capítulo 20 de San Juan, versículo 21. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Entonces podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, participando de una divina liturgia.
Lo recibimos como medicina y para dar frutos agradables a Dios. ¿Puede el sacerdote actuar según su propio criterio alejado de Cristo? Capítulo 7 de San Juan, versículo 16. Jesús le respondió: Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura en él. Es decir, Cristo hace la doctrina del Padre y nosotros en la iglesia debemos de hacer la doctrina de Cristo. Las obras de Dios son las mismas de Cristo y deben ser la misma del sacerdote. Juan capítulo 5 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Guardando los mandamientos de Cristo, permanecemos en su amor. Es la única forma de ser sacerdotes y cristianos. Si no lo hacemos, seremos arrojados al infierno el día del juicio. ¿Podría un apóstol o cualquier sacerdote ser infiel y estar en presencia de Dios? El Salmo 2 nos dice: se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Dios y contra su ungido. Rompamos sus coyuntas, sacundámonos su yugo. El que se sienta en los cielos se sonríe, Dios se burla de ellos. El Salmo 5: pues tú no eres un Dios que se complace en la impiedad. El malo no es huésped tuyo. No, los arrogantes no resisten delante de tus ojos. Detestas a todos los agentes del mal. Pierdes a los mentirosos, al hombre sanguinario y fraudulento le abomina Dios. ¿Qué podemos decir? ¿Acaso un pseudo sacerdote que hace mal puede siquiera estar en la presencia de Dios para ofrecer sacrificios? Mateo 7, el capítulo 7 de Mateo, versículo 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás les conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Aquí vemos cómo se los dice a aquellos que habían sido llamados al sacerdocio. Profetizamos, expulsamos demonios, hicimos milagros, pero continuaron haciendo el mal. Esos serán arrojados al infierno. ¿Cómo pueden ellos interceder por ti ante Dios? Igual que el Iscariote se procuran la muerte, al despreciar a Dios tampoco te pueden conducir hacia Él. ¿Qué nos ha dicho Dios sobre la fidelidad? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Dios que yo te prescribo hoy, si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás. Y Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y a ese pueblo le dirás: así dice Dios, miren que yo les propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Proverbios capítulo 4, 26. Tantea bien el sendero de tus pies y sean firmes todos tus caminos. No te tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie de la maldad. El profeta Isaías capítulo 30, versículo 21. Y con tus oídos oirás detrás de ti estas palabras: ese es el camino, ve por él. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 13. Entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos.
Jesús, hijo de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, es Dios. Dice Isaías capítulo 7, 14. Esta es la versión de la Septuaginta, escrita antes de Cristo en griego. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Lo dice muy claro, la Virgen. En cambio, la versión de la Biblia de Jerusalén, tomada del hebreo masorético, escrito en el año 1000, he aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Mi mujer era doncella hasta que se casó conmigo. Eso no tiene nada que ver. Pero la Virgen, cuando la palabra es Partenon, la Virgen es virgen, permaneció virgen, sigue estando virgen, porque ningún hombre jamás la ha tocado como mujer, ha tenido intimidad con ella, ningún hombre. El Salmo 2 dice: voy a anunciar el decreto de Dios, Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el Evangelio de Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 11, y se oyó una voz que venía de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Capítulo 6, versículo 49, pero ellos viéndole caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, yo soy, Yahvé, no teman. San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, y acerca de su Hijo nacido del linaje de David según la carne. Podemos pues afirmar que Jesús es Dios. Lo que Jesús dijo, capítulo 15 de San Juan, versículo 26, cuando venga el Paráclito que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El credo niceno-constantinopolitano repite lo mismo, pero algunos pretenden corregir a Jesús diciendo que procede del Padre y del Hijo. Jesús dijo, capítulo 14 de Juan, versículo 12, este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Pablo nos explica en la carta de Efesios, capítulo 5, 25, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Pero en sus hechos, una gran mayoría de pseudo sacerdotes abusan de mujeres, de hombres jóvenes con relaciones homosexuales y de otros no tan jóvenes, y hasta de niños. Se roban las limosnas que son para los pobres y llevan vidas de lujo, sin trabajar, no quieren atender. ¿Son esos sacerdotes de Dios? Jesús dijo, capítulo 9 de San Marcos, versículo 34. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido sobre quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 8, ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Los que rechazan el Evangelio, en cambio, proclaman que el sucesor de Pedro tiene autoridad como jefe absoluto del mundo. Y el sucesor de Andrés, Santiago, Juan, Pablo, Felipe, Mateo, Tadeo, Natanael, Tomás, Simón, etc., ¿no? Niegan la Sagrada Escritura. ¿Cómo pueden ser fieles? Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Es el principio primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Dice la carta a Colosenses, capítulo 1, 18. Pero los que rechazan al apóstol dicen que su cabeza es el Papa, y todos los que no lo obedecen están descabezados. Cristo es la roca angular. El mismo Pedro lo dice en su primera carta, primera de San Pedro, capítulo 6. Versículo 6, pues está en la Escritura, he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido.
pero los que se han separado dicen que la roca sobre la que se funda es precisamente Pedro y no Cristo. Jesús dijo, capítulo 10 de San Mateo, versículo 7, vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No se procuren oro ni plata. Sin embargo, los pseudo sacerdotes cobran los sacramentos con tarifa oficial. Y tampoco quieren trabajar ni enseñan lo que Cristo, sino que proponen cambiar, aceptando la homosexualidad porque incluso ellos mismos la practican. Mucho más podemos analizar. Baste esto para que cada uno saque sus propias conclusiones y vea si está en la iglesia fundada por Cristo o en algún otro grupo organizado con principios meramente humanos y de espalda a Cristo. ¿Hay alguna iglesia que permanezca fiel? Sí, la Iglesia Ortodoxa. Algunos de ustedes me han dicho, ¿y qué podemos hacer? Les respondo, sean fieles a Cristo, es algo que siempre les he dicho. Sean fieles a Cristo. Busquen la iglesia verdadera. Hagan oración para que todos los sacerdotes, todos, seamos purificados por Dios. Y aquellos de nosotros que no quieran ser santos, sean llamados a la presencia de Dios. Es decir, que Dios ya no les permita seguir siendo motivo de escándalo. Que aquellos que son rebeldes reciban la medicina de Dios en tribulaciones y enfermedades fuertemente, para que en medio de su dolor Dios les permita convertirse y dejar de hacer el mal. Yo no quiero la destrucción de nadie que haga el mal, de ningún pecador. Antes bien quiero lo mismo que quiere Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Yo mismo pido para mí que Dios me santifique, que Dios me purifique, que Dios me ilumine, que me lleve a ser un verdadero siervo de Él para servirles a todos ustedes, queridos hermanos. Bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.